Aspectos básicos de la Hacienda Pública Municipal. Para empezar este módulo, debemos entender lo que es la hacienda pública, que es el término que puede confundirse fácilmente con finanzas públicas. Por ello, es conveniente ver las definiciones de estos términos. Finanzas públicas. Finis, que señala el término de una obligación por medio de pago en dinero. Esta ciencia se ocupa del estudio y forma de obtención de los ingresos monetarios, de su utilización por el poder público y de sus efectos en la actividad económica de cada país. Y hacienda pública, que comprende el análisis de los ingresos y gastos, así como el estudio de los efectos de los elementos que intervienen en la vida económica, política y social del Estado. Los elementos de la hacienda pública son ingresos, gasto, patrimonio, fuentes de financiamiento y deuda. Y cada uno de ellos tiene su propia definición. Ingresos: recursos financieros que percibe el municipio en forma ordinaria o extraordinaria por el cobro de conceptos estipulados en su ley de ingresos o por medio de la expedición de decretos o firma de convenios. Gasto: cantidad de recursos financieros que el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentra, de manera primordial, satisfacer las necesidades de la sociedad a través de bienes y servicios públicos. Patrimonio municipal: se constituye por el conjunto de bienes de dominio público y privado, así como por los derechos e inversiones que ha acumulado y posee a título de dueño o propietario. Fuentes de financiamiento: los derivados de la contratación de créditos en términos de lo establecido en el Código Financiero y Ley de Disciplina Financiera. Deuda: se constituye por obligaciones de pasivo directas, indirectas o contingentes derivadas de financiamientos a cargo de el Estado, los municipios o los organismos públicos descentralizados, estatales o municipales. Analizando la hacienda pública bajo un enfoque sistémico, podemos señalar que tiene tres etapas: planeación, implementación y control y evaluación. En la primera etapa, planeación, debemos observar la congruencia entre el plan de desarrollo, el qué es lo que vamos a hacer, el presupuesto de egresos, cuánto necesitamos para hacerlo, y el proyecto de ley de ingresos, el cómo. En la etapa de implementación, debemos siempre estar dentro de lo establecido en la legislación hacendaria. El ente público obtiene recursos a través de las acciones encaminadas de recaudación, fiscalización y cobranza, temas que veremos más adelante. Y en esta etapa es cuando se realiza el ejercicio del gasto. En la última etapa, control y evaluación, el ente debe contar con elementos como el control patrimonial y se realiza la evaluación como método de control para revisar que se realizaron las cosas conforme a lo planeado. Lo anterior se debe de dar bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas que permita medir la satisfacción de las necesidades sociales. Analizando el marco jurídico de la hacienda pública, podemos apreciar que en el ámbito federal, la Constitución Política, nuestra Carta Magna, establece los siguientes criterios: concurrencia tributaria, referida en los artículos 40 y 31 en su fracción cuarta, artículo 73 en su fracción séptima y artículo 124. Fuentes tributarias exclusivas de la Federación, señaladas en los artículos 73, fracciones décima y 29 y artículo 131. Limitaciones expresas de los estados, artículo 117, fracciones de la cuarta a la séptima y novena. Contribuciones expresas a municipios, establecidas en el artículo 115. De igual forma, la Ley de Coordinación Fiscal, que regula la operación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Para la obtención de recursos financieros,
contamos con los siguientes mecanismos. Recaudación, proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los contribuyentes los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en las leyes de ingresos de la Federación, estados o municipios. Fiscalización, conjunto de actividades que realiza la Administración Tributaria para comprobar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales. En este proceso se revisa el padrón fiscal para observar el cumplimiento de obligaciones. Esta fiscalización la podemos realizar a través de la actualización de padrones y del cruce de información de los padrones fiscal y catastral. Las revisiones se pueden hacer de gabinete o de campo. De gabinete es a través de la revisión aritmética y legal de las liquidaciones, y de campo es a través de visitas de inspección y barridos fiscales. Cobranza, procedimiento que faculta a la Administración a exigir al deudor tributario el monto no cobrado de naturaleza tributaria debidamente actualizado. Proviene de relaciones jurídicas de derecho público. Y tenemos un ejemplo. Supongamos que una entidad federativa cuenta con un universo de 3 millones de predios registrados en el padrón catastral. Sin embargo, los predios registrados en el padrón fiscal son solo de 2.4 millones, es decir, el 80% del universo. Y del proceso de fiscalización en gabinete, podemos observar que a la fecha solo pagaron 1.6 millones, que es el equivalente a un 55%, lo cual indica que la entidad tiene pendiente por cobrar 1.4 millones de predios. Por ello, es importante que todo ente público cuente con una unidad de cobranza, la cual es la encargada de disminuir la brecha del rezago entre lo recaudado y lo actualizado en los padrones fiscal y catastral a través de invitaciones al pago, campañas de recaudación. Ahora bien, el proceso de administrar el gasto público comienza con la planeación democrática, la cual permite que los grupos sociales organizados y la población en general participen de las actividades de la planeación de todos los niveles del sistema de gobierno. En esta etapa debe existir una estrecha alineación del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Estatal y el Plan de Desarrollo Municipal. Dentro de esta alineación se deben tomar en cuenta los compromisos de campaña registrados y los programas operativos. Estos últimos cuentan con los siguientes elementos: objeto del gasto, metas operativas, unidades administrativas responsables e indicadores de desempeño. Como se vio anteriormente, en un proceso administrativo se deben de tener mecanismos de control y evaluación. Como se vio anteriormente, en un proceso administrativo se deben tener mecanismos de control y evaluación. El siguiente paso para administrar el gasto público es la programación, que es el proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo y mediano plazo, establecidos en los planes nacional, estatales y municipales. Este proceso se inicia con un programa y el programa tiene proyectos para los cuales se requieren expedientes técnicos, viabilidad y su autorización. Algunos de los elementos de estos proyectos son nombre, objetivo, descripción, metas, responsables y los tiempos en los que los vamos a realizar. Actualmente, a través de la metodología del marco lógico y presupuesto basado en resultados, llevamos a cabo la programación y presupuestación en forma sistemática de los ingresos y egresos que maneja un organismo en un periodo determinado. Sus categorías y elementos programáticos son grupo funcional, función, subfunción, programas y proyectos. Estos contienen objetivos e indicadores, y esto es para integrar la matriz de indicadores para resultados, la cual integra el fin, propósito, componente, actividad, objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos.
La verificación de la matriz de indicadores para resultados se realiza a través de una lectura horizontal, vertical y transversal. Otra función de la hacienda pública es la operación del control patrimonial, la cual se refiere al registro y control de bienes públicos. Estos se dividen en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son aquellos de uso común, como los parques y vialidades, entre otros, así como las oficinas administrativas. Y los bienes de dominio privado, que son los bienes que son propiedad de la institución y que se pueden usar, usufructuar, enajenar o arrendar a particulares. Los procesos relacionados con la operación del control patrimonial son las adquisiciones, que son los actos o hechos en virtud de los cuales una persona obtiene el dominio, propiedad o derecho de un bien, mueble o inmueble o un servicio. Puede tener efecto o título oneroso o gratuito. Y las enajenaciones, que se refieren a los actos o acciones de pasar o transmitir a otro el dominio de una cosa o algún derecho sobre ella. Para concluir con este módulo, y como pueden observar, la hacienda pública está relacionada con los ingresos, egresos, en realidad las finanzas y el control patrimonial o los bienes de un ente público, lo cual veremos con mayor profundidad más adelante.